Está con nosotros Giselle Mahmoud, es diputada provincial. ¿Cómo andas, Giselle? Bienvenida. Muy bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Todo en orden. Me alegro. Bueno, arrancamos al hueso, ¿querés? Pregunta fuerte de entrada. Antes estaba mucho con la broma del sanguchito. Bueno, me tocó la parte fuerte a mí de Sí, una. en algún momento se pone pesado. Entonces, sí. ¿Sándwich de milanesa tostado o de miga? Entre esos tres, sándwich de miga. Sándwich de miga. Bueno, ¿Y fuera de esos tres? Con el team Galeano. El Carlitos. Ah, el Jamón, Carlitos. queso, ketchup. Juega como pan de miga. el tostado no es el Carlito, digamos, no es el miga. Si no tiene ketchup, no es No, Carlitos. claro, si no tiene ketchup, es Carlitos, claro. Pero ya un tostado con ketchup ya no es más tostado, es Carlito. No, ¿verdad? exacto. Carlitos. Vos sabés que una vez estuve en Buenos Aires y le digo al tipo del bar, che, ¿tenés Carlitos? Y me dice, ¿qué es eso? No tenía ni idea. No, Entonces, claro, le es tuve como cuando que- pedís un liso en Buenos Aires. Exacto, Claro. le tuve que explicar cómo Traeme se un chop. hacía. Porque viene acá y dice, claro, dame un chop. No, acá es liso, mi amigo. Sí o sí, sí o sí. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo viene este año en la legislatura? Movido en algunas cosas, además con elecciones, siempre generalmente los años de elecciones tienen más movimiento legislativo. Son varios son candidatos de los legisladores. Que están Sí, en la verdad que provincia. movido, con mucha actividad legislativa, pero también muy atravesados por la situación electoral. O sea, como vos lo decís, en Las PASO tuvimos muchos compañeros y compañeras de banca que han sido candidatos o candidatas en distintas listas, así que trabajando y de campaña a la vez, sesionando con bastante periodicidad, incluso a pesar de estar en elecciones, y bueno, veremos cómo termina. Quedan poquitas sesiones, no queda mucho tiempo, así que vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Y hay 3 o 4 temas, por lo menos de los últimos meses, importantísimos y que aquejan mucho a la gente. Además, mezclado también con la situación electoral. Seguridad, por ejemplo. Inseguridad, en realidad. ¿Cómo estás viendo esta situación que se está viendo en Rosario, también en Santa Fe, con un aumento de la violencia, de los casos de homicidios, con evidentemente un gobierno de la provincia que no le encuentra la vuelta a la situación, una legislatura que tiene leyes que podría estar trabajando y parece como que están frenadas? ¿Cómo es la situación? Bueno, obviamente como cualquier santafesino y santafesina, con mucha preocupación, porque todos leemos y vemos lo que pasa todos los días en las ciudades de la provincia, sobre todo en los dos grandes centros urbanos que mencionaste, como Rosario y Santa Fe, el aumento de los homicidios, el aumento de los robos, el aumento de las balaceras, ¿no? Tuvimos hace poquito esta situación de balaceras frente a la cárcel de las Flores. Tremendo, sí. La verdad que fue bastante grave. En Rosario también está pasando lo suyo. Y la verdad que con mucha preocupación porque, como dijiste recién, no vemos que el gobierno de Omar Perotti le esté encontrando la vuelta a este tema que fue nada más y nada menos que su eslogan de campaña y su caballito para ganar las elecciones, ¿no? Ellos han llegado al gobierno de la provincia planteando que con la llegada de Omar Perotti a Santa Fe venía el orden y la paz, y la verdad que estamos lejos de eso. Nosotros desde el Frente Perecista creemos que el gobierno de Omar Perotti no tiene ni gestión ni inversión en política de seguridad. Vemos, y lo hemos estado denunciando en estas últimas semanas, una subejecución del presupuesto. Nosotros votamos en la legislatura 9.900 millones de pesos para trabajar política de seguridad para el Ministerio de Seguridad, y sin embargo solo se ejecutó el 7%, que esos son 650 millones. La verdad que en la situación en la que estamos no es muy razonable ver que un Ministerio de Seguridad no ejecuta el presupuesto del que dispone. ¿Solo el 7%? Solo el 7%, hasta el 30 de julio, que es la última información que tenemos, se ejecutó el 7%. Es decir, que hay dinero que está disponible para patrullas, para móviles, para equipos de comunicación, para tecnología que no se está poniendo en juego, que no se está utilizando. Vemos una institución de seguridad pública como lo que llamábamos la ex escuela de policía, también bastante devaluada, bastante dificultada. Han salido recientemente algunas denuncias que vienen desde los personales que están adentro, contando que se ha vaciado esa institución y que hoy el apuro es principalmente por sacar un policía que rápidamente use un arma, pero que no hay el nivel académico que antes había, ni tampoco hay presencia de jueces y fiscales dando clase, que tampoco hoy el gobierno provincial, por ejemplo, les está pagando los uniformes, cosa que nosotros hacíamos en nuestras gestiones y que hoy lo tienen que pagar de su bolsillo. Estamos hablando de un gobierno que además no ha incrementado el patrullaje ni los centros territoriales de denuncia. Si bien acá hemos visto hace unas semanas atrás a Laña anunciando que en Santa Fe habría en un futuro la creación de nuevos centros territoriales de denuncia, todavía no lo vemos, y encima tenemos problemas con los que están en funcionamiento porque han pasado, en el caso de la ciudad de Santa Fe, 5 semanas de paro los abogados y abogadas de un centro territorial porque no le pagaban el salario, ¿no? Entonces, si te tengo que resumir lo que vemos eso, un gobierno que no tiene ni gestión ni inversión en política de seguridad, que ha presentado leyes en la legislatura, como vos dijiste, leyes que estamos estudiando, que estamos dispuestos a discutir
Hay una que en particular es la más general, quizá, que es la Ley de Seguridad Pública, que la venimos estudiando con nuestros asesores. Seguramente la debatamos en la proximidad. Nosotros estamos dispuestos a hacer aportes, estamos dispuestos a discutir incluso esto que hoy está nombrándose por muchos lugares, que son las policías locales, pero bueno, lo queremos hacer obvio sin inmiscuir la cuestión electoral en todo esto, porque son temas que requieren de mucha seriedad y mucha responsabilidad. ¿Qué tan trabado está ese debate en particular de esas 3 leyes que por allí, bueno, generaron muchísima polémica, no solo política, mediática, bueno, de seguridad específicamente? ¿Qué tan trabado está ese debate? Bueno, la verdad que no sé si le llamaría que está trabado. En realidad no ha habido desde el cambio de ministro, desde que se fue Marcelo Saín y asumió el ANIA, no ha habido una intención del Ejecutivo ni una voluntad explícita de insistir en el tratamiento de esas leyes. Pareciera que desde que se cambió el ministro ya el problema no se resuelve con las leyes o no es lo único que haría falta, ¿no? La verdad que las estamos estudiando, está pasando por las comisiones y veremos cuándo se trata, también en función de los diálogos que se puedan tejer con el Poder Ejecutivo. Fue el ministro Laña de la legislatura, a diferencia de Saín, que hubo inconvenientes en aquel momento con la Comisión de Acuerdos, en este caso fue, dijo, ¿no? Va a haber un mayor diálogo, va a haber por lo menos un trabajo más cercano entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Eso pasó más allá de esa reunión o no? No tanto, sí es cierto que no son lo mismo, o sea que no tiene el mismo perfil Marcelo Saín que el que tiene el ministro Laña. Sobre todo porque nosotros consideramos que Marcelo Saín ha sido uno de los principales responsables de incrementar la violencia en Santa Fe, con sus declaraciones, con sus acciones, con la confrontación permanente. Distinto es el perfil de este ministro, pero tampoco vemos que el cambio de ministro haya traído un plan claro y concreto de gestión con el que resolver los problemas que tenemos. ¿Se saben qué se invirtieron los 3.000 millones que mandó Nación o que prometió en su momento que iba a mandar a la provincia? No, no se sabe porque de hecho no han sido utilizados. Es una de las cosas que también venimos reclamando. Que puedan ponerse en ejecución de la misma manera que el resto del presupuesto que yo les mencionaba que no se ejecutó. ¿Y por qué el Ejecutivo no usa los fondos que tiene a disposición? La verdad que es lo mismo que le preguntamos al Ejecutivo en cada oportunidad que tenemos, porque no solo no se ejecuta el presupuesto de seguridad, tampoco se ha ejecutado por completo el presupuesto en educación. El año pasado también denunciamos que, por ejemplo, en infraestructura escolar, para el fin del año solo se había ejecutado el 7%. Está bien que habíamos estado en una pandemia, pero las escuelas había que prepararlas para la vuelta a la presencialidad de este año, ¿no? En general es un gobierno que guarda mucho los recursos y que no los pone a disposición en política pública. Nosotros venimos denunciando también que este gobierno tiene más de 70 millones en plazo fijo, que es mucho más de lo que ellos nos están reclamando a nosotros cuando nos piden autorizaciones de endeudamiento, como fue lo del endeudamiento para conectividad. ¿Hay respuestas a eso? A esos planteos de tienen esta plata acá o estos fondos acá y ¿para qué? No, la verdad que no hay respuesta de por qué esos fondos no están en circulación y se están utilizando. Cambiando de tema, sos una de las legisladoras más jóvenes en la provincia, ¿no? Exacto, una de las dos legisladores más jóvenes de la Cámara. Agustina Bonetti, Agustina ¿vos? y yo somos las más jóvenes. Ahí, pero ¿vos tenés 1 o 2 años más? Sí, 31 tengo yo. O sea que están ahí, digamos, en la base. Bueno, el Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto de la Ley Nacional de Juventudes. Además, como militante de las juventudes, ¿cómo ves esto? Bueno, en principio creo que es una muy buena noticia porque yo soy autora de una ley a escala provincial de las mismas características y veo con muy buenos ojos la Ley Nacional de Juventudes porque es bastante congruente con lo que nosotros también estamos planteando en Santa Fe. Eugenia Catalfamo, que es la legisladora que lo está empujando, la verdad que logró algo bastante inédito porque en el Congreso Nacional nunca habíamos logrado que se trate una ley de estas características y se logró tratar en el Senado y se logró obtener la media sanción y ahora pasará a diputados donde nosotros, yo como presidenta de la Juventud Socialista, obviamente que ya con nuestro legislador nacional, con Enrique Esteves, estamos trabajando para analizar el dictamen, estudiarlo y poder hacer aportes. Es una buena noticia, ojalá que pueda pasar diputados, porque la verdad que la situación que viven las juventudes en Argentina es tremendamente preocupante, también la de nuestra provincia. Y de hecho, si uno analiza, por ejemplo, la situación de seguridad de la que hablábamos antes, la mayoría de las víctimas tienen entre 14 y 35 años, ¿no? Víctimas de la inseguridad. Entonces estamos hablando de un país que ni cuida a sus jóvenes, ni los protege, ni tampoco los incentiva a tener otras oportunidades. También hay una edad muy joven, también hay una edad muy joven en gente que está presa. Sí, exactamente, sí, y eso tiene mucho que ver con la falta de oportunidades que tienen los jóvenes en Argentina. Nosotros creemos que una ley de estas características que plantea, por ejemplo, la creación de un Consejo Federal con representantes de todas las provincias, un instituto a nivel nacional, una secretaría a nivel nacional, puede ser una buena oportunidad para crear resortes del Estado que empiecen a pensar en una política pública seria de juventudes y ojalá que podamos hacer lo mismo en el Senado de Santa Fe, que la verdad que hace 1 año y pico que tiene ya la ley nuestra con media sanción esperando su tratamiento y no ha sido
sido tratada en las comisiones ni ha llegado a votarse en el recinto. Tenemos poquito tiempo, veremos si lo podemos lograr antes de que termine el año. ¿Y en la provincia qué aportaría esta ley? Y la verdad que un marco normativo de ejemplo y de referencia, porque Santa Fe podría ampararse en eso para poder empezar a trabajar políticas públicas de juventudes. Sin embargo, necesitamos nuestra propia ley. Nosotros creemos que es hasta una picardía que el gobierno nacional que el Estado Nacional tenga la posibilidad de contar con una ley nacional de juventudes antes que la provincia de Santa Fe, que fue vanguardia en todos estos temas, porque de hecho, cuando uno mira cómo está conformada la ley, los organismos que se plantean, la finalidad, uno encuentra que está sustentada en experiencias de gestión concreta, como fue la del Frente Progresista con el Gabinete Joven, que fue ejemplo para toda la Argentina. ¿Y el Senado tiene algún tipo de postura? ¿Pudiste hablar como autora de la ley, haciendo el lobby en el buen sentido, ¿no? Para que se debata, para que se discuta? ¿Cuántos años tiene el senador más joven, Juan? Es una pregunta muy difícil de contestar, la tuya. Capaz que es pertinente, pero bueno. Desconozco. Lo vamos a averiguar. Bueno, es una buena pregunta, Vamos a averiguar. Una sola mujer ahí en el Senado, muchos senadores que están hace más de 20 años en sus bancas, todos sabemos que es, sin lugar a dudas, uno de los nichos más conservadores de la provincia de Santa Fe. ¿Tenés alguna información de por lo menos que te digan, che, qué bueno que estuvo lo que mandaste? Algo, ¿viste? Es decir, ¿viste no, algo? Nadie ha planteado reparos concretos sobre alguna cosa en particular, pero no necesariamente eso hace que la traten, entonces es un poco inexplicable. Veremos si podemos entablar conversaciones en estos tiempos para que podamos acelerar ese proceso. Pero por ahora no ha habido ninguna cosa en concreto que sea problemática o conflictiva de la ley, ¿no? Excepto cuestiones que obviamente uno puede deducir que lo sean, como cuestiones presupuestarias o de estructura del Estado y de creación de organismos, pero todo eso es charlable, ¿no? Como en cada una de las leyes es posible acordarlo. Una cosa más, no sé si queda algo de este tema, Juan. No, vamos a ver qué pasa con el Senado. Vamos a ver qué pasa con el Senado. Pero llevo hacia otro tema a la diputada Mahmoud. Hoy por la mañana en una escuela de La Guardia se conoció un nuevo caso de abuso que se suma a otros que ya vienen, como por ejemplo de la escuela Seferino La Mucurá, el caso de Rafaela, que seguiste muy de cerca, inmediatamente nos remite a ESI, digamos, no hay otra escala desde ese punto de vista. Creo que vamos a escuchar alguna reflexión que ya hemos escuchado, pero que hay para decir al respecto. Bueno, la verdad que, como vos dijiste, hay varias situaciones que han tomado notoriedad pública, abusos y situaciones en distintas instituciones o familiares o escuelas que las venimos siguiendo y viendo con mi equipo con mucho detenimiento y que estamos en contacto incluso con algunos de los abogados y abogadas de esas situaciones, pero volvemos siempre a lo mismo. O sea, si nosotros queremos prevenir los abusos sexuales y queremos darle herramientas a nuestros niños y niñas para poder saber qué comportamientos que otra persona tiene sobre ellos es lesivo y vulnera derechos, necesitamos poder hablar de eso en la escuela y necesitamos poder hablar de eso en las instituciones. No tenemos una respuesta aún del Senado, ha habido alguna recepción por parte de los senadores de sectores y grupos que están a favor de una ESI de determinadas características que ellos llaman libre de ideología, que la verdad que nosotros no compartimos porque creemos que en todo esto estamos hablando de situaciones que están atravesadas por la cuestión de género. Nosotros sabemos que la mayor cantidad de víctimas de los abusos sexuales son mujeres, y son mujeres niñas, y los abusos la mayoría de las veces son cometidos por varones. Entonces ahí el componente de género está y hay que poder visibilizarlo y hay que poder problematizarlo. Pero el Senado no pareciera mostrar mucha voluntad de tratarlo. Hemos tenido en el último tiempo, como se cumplieron aniversario de la ley de ESI a nivel nacional, muchas movilizaciones en distintos lugares de la provincia, sobre todo en la ciudad de Rafaela, de estudiantes de secundarios, de centros de estudiantes de distintas escuelas, del Frente para la ESI, pidiendo que el Senado sancione esta ley, pero no han tenido una respuesta concreta por parte de ninguno de los senadores hasta el momento. ¿Supiste lo que pasó en el club El Quillá con los vestuarios y los carteles? Sí, bueno, creo que está bueno que en las instituciones deportivas también se pueda reflexionar sobre estas cosas. Me parece que es un ejercicio válido, nosotros lo acompañamos, lo apoyamos. De hecho, entre algunos legisladores hemos presentado un proyecto en estos días del Frente Progresista para acompañar un poco esa medida, porque creemos que suma, que sirve. Siempre hay cosas para mejorar en términos de cómo charlar las reacciones que eso produce, pero nos parece que es un buen camino, ¿no? Gracias por venir, diputada. No, gracias a ustedes por el espacio. Un gusto.